Está bien, llegó el momento que todos estaban esperando. Hoy hablaremos de los idiomas más fáciles de aprender. ¿Que no habíamos hecho ya un video sobre esto? ¿De qué hablas? Vamos, hace poco hicimos un video sobre los idiomas más fáciles y más difíciles. Oh, sí, pero en ese video explicamos qué hace que un idioma sea más fácil o más difícil. Entonces, ¿de qué se trata este video? Trata de los idiomas que, por lo general, suelen ser más fáciles para hablantes de español en particular. Pero creí que la facilidad de un idioma cambiaba mucho de un humano a otro. Sí, tienes razón. Hay un montón de factores que influyen en la facilidad de un idioma. Hablamos más a fondo de eso en aquel otro video. Pero en este video intentaremos decir específicamente cuáles son los idiomas más fáciles de aprender para alguien que solo habla español, eliminando factores un poco más subjetivos. Como por ejemplo la motivación u otros idiomas que la persona sepa. Eso mismo. Supongo entonces que los idiomas romances se mantienen dentro de los idiomas más fáciles de aprender. Así es. Todos los idiomas romances comparten un alto grado de similitud léxica con el español. ¿Similitud léxica? Sí, es una forma en que los humanos miden qué tan parecidas son las palabras de dos idiomas. ¿Y cómo funciona? Hay varias formas de saber la similitud léxica. Una, por ejemplo, es tomar listas de palabras de los dos idiomas y contar las que tienen alguna similitud, tanto en su forma como en su significado. ¿Y esto es un número? Así es, la similitud léxica va de 0 a 1 o de 0 a 100%. 100% significa que todas las palabras son iguales y 0% significa que no existen palabras comunes. Entiendo. ¿Y cuál es la similitud léxica de los idiomas romances? Bueno, depende del idioma. Supongo que el portugués sería uno de los idiomas con mayor similitud léxica al español, ¿no? Así es. Según datos de Ethnologue, tiene una similitud léxica de un 89%. Y por otro lado, el gallego debe estar bastante cerca. No sé cuál es exactamente su similitud léxica con el español, pero el gallego y el portugués son mutuamente inteligibles casi por completo. Ambos vienen de un antiguo idioma llamado galaico portugués, así que no creo que esté muy lejos de ese 89%. Y le seguiría el italiano, ¿verdad? No, el catalán. Oh, claro, España tiene muchos idiomas. Y que lo digas, el catalán tiene un grado de similitud léxica con el español de un 85%, mientras que el italiano es de 82%. ¿Y qué me dices del resto de idiomas romances? Bueno, sigue el sardo, con un 76%. ¿Sardo? Sí, es un idioma hablado en la isla de Cerdeña, en Italia. Jamás lo había oído mentar. No es tan conocido. En todo caso, le sigue el francés con el 75%, el romanche con un 74% y por último, el rumano con 71%. Espera, ¿romanche? Sí, un idioma hablado en el sudeste de Suiza. ¿De dónde macacos sacas todos estos idiomas que nadie conoce? La verdad es que la familia de lenguas romances es muy grande. La gente suele mencionar solo el español, portugués, francés, italiano, rumano y a veces el catalán. Pero la verdad es que existen muchísimas más lenguas romances que son habladas en pequeños territorios. ¿Existen otras aparte del romanche y el sardo? Sí que existen. Luego podemos hacer un video hablando más a fondo sobre la familia de lenguas romances. También sería interesante hablar de otras familias de idiomas. Ya lo creo. Oye, pero ¿entonces estos idiomas automáticamente son fáciles solo porque tienen mucha similitud léxica? En realidad, no. La similitud léxica es solo un aspecto. Solo quiere decir que encontrarás muchas palabras similares al español en estos idiomas, pero eso no es suficiente para hacer que un idioma sea fácil. Existen otras cosas como la pronunciación o la gramática. ¿Y cómo le van en estos aspectos a las lenguas romances? Bueno, en cuanto a pronunciación, el italiano tal vez sea el más fácil de aprender para un hispanohablante. Tiene una pronunciación muy similar. El portugués, por otro lado, tiene una pronunciación un poco más compleja que la del español. Y ni hablar del francés, su pronunciación es una locura. Eso he escuchado. Una vez un humano me dijo que esta palabra, que significa agua, se pronuncia O. Así es, la pronunciación del francés es muy compleja. ¿Y qué hay de la gramática? Bueno, claramente cada idioma tiene sus propias peculiaridades, pero en términos generales, los idiomas romances tienen muchas cosas en común gramaticalmente hablando, como por ejemplo el orden de las palabras sujeto, verbo, objeto, o la presencia de género gramatical. Entonces, según todo esto, entre las lenguas romances, las más fáciles serían el portugués, el gallego, el catalán y el italiano, ¿no? Así es. ¿Y cuáles serían las menos fáciles? Yo diría que el francés y el rumano. Probablemente sea más difícil el rumano.
Si bien su pronunciación no es tan compleja como la del francés, su similitud léxica es menor, y es un idioma que ha recibido mucha influencia de lenguas eslavas debido a su posición geográfica, y en general, su evolución ha ido muy separada del resto de idiomas romances, y eso sin mencionar que es mucho más fácil encontrar contenidos en francés para ayudarte en tus estudios que encontrarlos en rumano, ya que el francés es una lengua mucho más popular. Entiendo, pero aún así, hasta las lenguas romances más difíciles son fáciles para los hispanohablantes comparadas con la mayoría de idiomas no romances, ¿no? Es correcto. Pero, ¿qué me dices de los idiomas que no son parte de las lenguas romances? También tienen que haber algunos más fáciles que otros para hispanohablantes. Así es. El inglés, por ejemplo, es un idioma relativamente fácil de aprender para un hispanohablante, a pesar de que no sea una lengua romance. El inglés es genial. Ya lo creo. Pero entonces, ¿por qué a tantos humanos se les dificulta tanto aprenderlo? Bueno, muchas veces es porque no usan el método de estudio apropiado para ellos. Otras veces es porque lo estudian por obligación y no tienen ningún tipo de motivación para aprenderlo. Pueden haber muchos motivos que lo hagan una tarea más difícil. Tiene sentido. A mí no me fue tan difícil. Lo aprendí porque quería aprenderlo y encontré un método que me funcionó. Y encima de eso, el inglés tiene varias características que lo hacen más fácil que muchos otros idiomas, como por ejemplo su gramática. Es verdad, la gramática del inglés es bastante simple. Usa the para todo. No tienes que pensar si una mesa es hombre o mujer. No es tan complicado como el español. Exactamente. Además, el inglés no es tan lejano del español. Si bien no es una lengua romance, sigue siendo una lengua indoeuropea, así que no tiene nada que resulte absurdamente extraño para un hablante de español. Y también tiene muchas palabras parecidas, no tantas como el portugués o el francés, pero sí que tiene algunas palabras parecidas al español, como por ejemplo, information, primates o subscription. Es verdad, son casi iguales a sus equivalentes en español: información, primates y suscripción. Guiño, guiño. Tómate tu tiempo. Sabemos que recibiste el mensaje. Y ya que estamos, no olvides la campanita. Jejeje. Aparte de eso, el inglés también tiene la ventaja de que está por todas partes. Es cierto, ni siquiera te tienes que esforzar para encontrar cosas en inglés. No resultará particularmente difícil sumergirse en este idioma. Sí, lo más difícil de aprender del inglés para un hispanohablante probablemente sea la pronunciación. Creo que ya todos sabemos que el inglés suena como se le antoje. Tenemos un video sobre eso. Aparte del inglés, he escuchado que el afrikaans también tiene una gramática muy simple. Podríamos hablar más de este en otro video. Oye, pero ¿qué me dices de aquellos idiomas inventados que nadie habla y que tanto te gustan? Oh, sí, existen muchas lenguas construidas que resultan particularmente fáciles de aprender para un hablante de español. El esperanto, por ejemplo, aparte de estar diseñado específicamente para ser fácil, tiene muchas palabras con origen en idiomas romances. ¿Y qué hay del toquipona? Me atrevería a decir que el toquipona es universalmente fácil de aprender para la mayoría de humanos, independientemente de su lengua materna. Digo, son solo 123 palabras después de todo. Ya hicimos un video sobre este idioma. ¿Y estos son las únicas lenguas construidas fáciles de aprender? No, está por ejemplo el interlingua, que es un idioma del que no hemos hablado mucho en este canal, pero comparte demasiado en común con las lenguas romances, el inglés y otras lenguas europeas. Si ya sabes español u otra lengua romance y lees un texto en interlingua, es casi completamente entendible. Suena interesante. Parece un idioma útil para alguien que no sabe ningún idioma romance y gustaría hacerse entender en estos países. Es cierto, pero ya hablaremos más de este idioma en otra ocasión. Así que en resumen, para hablantes de español, son relativamente fáciles las lenguas romances, idiomas gramaticalmente simples como el inglés y otro montón de idiomas hablados por tres humanos. Así es, pero no olvidemos que todo lo que hemos hablado hoy es concentrándose más en características propias de los idiomas e ignorando factores subjetivos que sí que tienen una influencia muy grande definiendo qué tan fácil es un idioma. No es loco pensar que en algún lugar del mundo a algún humano hispanohablante le resulte más fácil aprender alemán que aprender portugués. Todo depende de la situación particular. Claro, cada humano es diferente. Por eso creo que lo mejor es que estudien cualquier idioma que les llame la atención. No basen su decisión en qué tan fácil es, sino en qué tanto interés les genera. Nos vemos en el próximo video. Entonces, con la motivación adecuada, tal vez pueda aprender orangutárabe. ¿Por qué quieres aprender orangutárabe? Pues los orangutanes son geniales, ¿no?